Saludos de parte del grupo 1.4 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. El día de hoy mis compañeros Giselle Urriola, Nathaniel Vargas, Susana Vega, Carla White y mi persona Laura Tejera estaremos presentando nuestro video acerca de los carbohidratos. Buenas, mi nombre es Giselle Urriola y les voy a hablar un poco acerca de qué son los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos, también conocidos como glúcidos o azúcares, son macronutrientes esenciales que proporcionan energía al cuerpo humano. Están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno en proporciones específicas. Los carbohidratos se encuentran en una amplia variedad de alimentos, como lo son frutas, verduras, granos, legumbres y productos lácteos. Existen varios tipos de carbohidratos, incluidos los simples y los complejos. Los carbohidratos simples se descomponen rápidamente en azúcares simples y se absorben rápidamente en el torrente sanguíneo. Por otro lado, los carbohidratos complejos proporcionan energía de manera más sostenida y se encuentran en diversos alimentos. Como siguiente punto tenemos las funciones biológicas que nos ofrecen los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos, como macromoléculas fundamentales en los seres vivos, desempeñan diversas funciones biológicas como lo son: 1. Fuente de energía. Los carbohidratos son una fuente primaria de energía para los organismos vivos. Las células utilizan carbohidratos como glucosa para producir adenosintrifosfato o ATP, la principal fuente de energía celular. Punto número 2. Almacenamiento de energía. Los organismos pueden almacenar carbohidratos en forma de glucógeno en animales o en almidón, en el caso de las plantas, para su uso posterior como reserva energética. Punto número 3. Estructura celular. Los carbohidratos pueden formar parte de la estructura de las células y los tejidos. Por ejemplo, la celulosa es un carbohidrato que constituye la pared celular de las plantas y proporciona un soporte natural. 4. Reconocimiento celular. Los carbohidratos pueden servir como marcadores de reconocimiento celular en la superficie de las células, lo que permite la comunicación y la interacción entre células. Hola, mi nombre es Laura Tejera y voy a hablar acerca de algunas características principales de los carbohidratos. Entre las características principales que podemos encontrar en los carbohidratos sería que son moléculas que almacenan mucha energía. Sus enlaces químicos son covalentes y no se rompen fácilmente. Son las moléculas orgánicas más abundantes del planeta y son una parte fundamental de los seres vivos. Algunas fuentes donde podemos obtener carbohidratos sería, por ejemplo, en el caso de las frutas, verduras, leche, frutos secos, granos, semillas, frijoles como lo son las alubias y porotos, guisantes como las arvejas y chícharos y lentejas. Mi nombre es Carla White y yo les voy a estar hablando un poco sobre la clasificación de los carbohidratos. Principalmente tenemos los monosacáridos, que son las unidades más básicas y estas no se pueden descomponer en reacciones de hidrólisis. Tenemos los oligosacáridos, que comprenden la unión de 3 a 10 unidades de monosacáridos, y los polisacáridos, que son largas cadenas de monosacáridos que pueden ser simples o ramificadas. Ok, los monosacáridos. Los monosacáridos son las formas más simples de azúcar y los bloques de construcción fundamentales de todos los carbohidratos. Estos no pueden descomponerse en azúcares más simples a través de la hidrólisis. Su fórmula general es CnH2nO y esta se encuentra en una proporción 1:2:1, que nos quiere decir que por cada átomo de carbono hay 2 hidrógenos y 1 de oxígeno, y de allí deriva el nombre de carbohidratos. En cuanto a su clasificación, los podemos clasificar de la siguiente forma, ya sea por su cantidad de átomos de carbono o según el polialcohol que éste posee. En el caso de la cantidad de átomos de carbono, podemos encontrar triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, hasta las octosas, que son las que contienen 8 carbonos. Y según el polialcohol, si el grupo azúcar posee un grupo aldehído y el carbonilo se sitúa al final de la cadena en el carbono 1, se le denomina aldosa.
En cambio, si este carbono está ubicado dentro de la cadena en el carbono 2, rodeado por otros átomos de carbono, forma así un grupo cetona y este se clasifica como cetosa. Aquí tenemos entonces los monosacáridos de mayor importancia biológica. Tenemos las triosas, las pentosas y las hexosas. En este caso, las pentosas, como la ribosa y la desoxirribosa, son esenciales en la formación de ácidos nucleicos para la transmisión genética y la síntesis proteica, mientras que las hexosas, especialmente la glucosa, la galactosa, son importantes en los procesos metabólicos para la obtención de energía en las células, como la glucólisis y la respiración celular. Siguiente. Aquí podemos ver algunos ejemplos de monosacáridos, que estas son las hexosas que anteriormente mencioné y son las más conocidas. Siguiente. Ahora, ¿cómo podemos distinguir la glucosa, la galactosa y la fructosa si estas comparten la misma fórmula molecular, que en este caso sería la que vemos en pantalla? La respuesta está en que estas son isómeros y debido a sus distintas organizaciones atómicas. La fructosa actúa como un isómero estructural de la glucosa y de la galactosa, ya que sus átomos están enlazados en un orden distinto, mientras que en el caso de la glucosa y la galactosa se consideran que estos son estereoisómeros y comparten el mismo orden de átomos, pero tienen diferentes disposiciones tridimensionales localizadas en el carbono 4. Hola, mi nombre es Nathaniel Vargas y estaré hablando sobre los disacáridos. Los disacáridos son oligosacáridos formados por dos monosacáridos unidos mediante un enlace glucosídico, resultado de una reacción de deshidratación. Son solubles en agua dulce y cristalizables. Pueden hidrolizarse y ser reductores si alguno de sus monosacáridos tiene un carbono anomérico libre. Siguiente. Los principales disacáridos son maltosa, compuesta por dos glucosas unidas por un enlace glucosídico. Se obtiene de la hidrólisis de almidón y glucógeno. Lactosa, presente en la leche de mamíferos, compuesta por una galactosa y una glucosa unidas por un enlace glucosídico. Sacarosa, azúcar común obtenido de la caña de azúcar y la remolacha, formada por una glucosa y una fructosa, unidas por enlace glucosídico, siendo el único disacárido no reductor. Los disacáridos más comunes son los que acabo de mencionar. Sin embargo, también existen otros tipos, como la isomaltosa y la celeocosa, aunque no son tan frecuentes como las mencionadas anteriormente. Siguiente. Hola, mi nombre es Susana Vega y yo voy a estar hablando de los polisacáridos. Estos se constituyen por un gran número de monosacáridos unidos mediante un enlace glucosídico en el que ocurre la síntesis por deshidratación, formando así largas cadenas. En cuanto a estructura y el enlace glucosídico, hay dos tipos de enlace glucosídico. El 1.4 enlace glucosídico, en el que se forman entre el primer átomo de carbono de un monosacárido y en el cuarto átomo de carbono del otro monosacárido. Y estos tipos de enlace glicosídico forman cadenas no ramificadas. Entonces, el enlace glicosídico 1.6 se forma cuando la estructura del polisacárido tiene ramificaciones y se forman entre el primer átomo de carbono de un monosacárido y el sexto átomo de carbono de otro. Siguiente. Ok, clasificación. Básicamente, los polisacáridos se clasifican en dos. Están los homopolisacáridos, que son una larga cadena de una sola clase de monosacáridos. Estos tienen como función reserva energética y soporte. Y algunos ejemplos son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Por otro lado están los heteropolisacáridos, en los que se conforman de dos o más tipos diferentes de monosacáridos. Estos cumplen la función de soporte estructural y algunos ejemplos son hemicelulosa, ácido hialurónico,
condroitina y heparina. Siguiente. Ok, características de los polisacáridos. Estos tienen gran peso y tamaño molecular. No tienen sabor dulce, pueden ser insolubles o formar dispersiones coloidales, no poseen poder reductor, por lo que no tienen la capacidad de donar electrones a otras moléculas y son hidrofóbicos. Siguiente. Entre los polisacáridos más importantes, ya mencioné algunos en la clasificación, pero igual está el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón se compone por dos polímeros de glucosa, en el que se forma por aproximadamente 25% amilosa y 75% amilopectina. Las plantas producen su propia glucosa en la fotosíntesis y utilizan la glucosa para varios procesos celulares importantes, y todas las moléculas de glucosa no utilizadas se almacenan en forma de almidón en las plantas. Ok, glucógeno. Se forman por moléculas alfa-glucosa, constituye la forma en la que los animales almacenamos glucosa, suele almacenarse en el hígado y los músculos, se hidroliza cuando se necesita energía para diversos procesos. El ser compacto lo vuelve gran compuesto de almacenamiento, porque puede almacenarse en espacios pequeños y en grandes cantidades. Y por último, la celulosa. Esta se forma por moléculas beta-glucosa en una larga cadena y recta. No está ramificada ni enrollada debido a sus largas y fuertes cadenas. Las moléculas de celulosa pueden apilarse unas sobre otras, unidas por enlaces de hidrógeno para formar unas fibrillas muy resistentes llamadas microfibrillas. Varias microfibrillas se unen luego para formar las fibras que constituyen las paredes celulares de las células vegetales.